El hijo de la vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad, cumple su prisión preventiva en la cárcel de La Roca, mientras es investigado por un caso de diezmos. Vivian Hernández es acusada por lavado de activos, porque en sus cuentas se registró 9.8 millones de dólares, pero declaró al SRI 2.9 millones. Bares, restaurantes y discotecas esperan incrementar sus ventas entre 10% y 40%, y otros comercios esperan vender 25% más con la reducción del toque de queda. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Ecuador por violar los derechos de Rogelio Viteri, un militar que en el año 2022 denunció irregularidades y sufrió persecución. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo estelar con los últimos acontecimientos internacionales que han impactado al mundo. Bienvenidos. Después de semanas de hermetismo y rumores, Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció que tiene cáncer y ya comenzó el tratamiento de quimioterapia. Publicó un video en el que explica su estado de salud. Elaine Sánchez con los pormenores de este tema. En una declaración de 2 minutos 20, grabada en el castillo de Windsor, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que tiene cáncer e inició el tratamiento de quimioterapia. El 16 de enero, la princesa se sometió a una cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que la enfermedad no era cancerígena. Pese a que la operación fue exitosa, las pruebas hallaron malignidad en el tumor. As I've said to them, I am well. Estoy más fuerte cada día, enfocándome en las cosas que me ayudarán a curar mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado ha sido una gran fuente de confort y también de consuelo. Kate, de 42 años, calificó los 2 últimos meses como increíblemente duros y dijo que la noticia impactó fuertemente a su familia. Los ojos del mundo estaban sobre la familia real tras la foto manipulada de Kate junto a sus hijos que había sido compartida por la princesa en redes sociales para callar los rumores y teorías tras su desaparición. Tanta fue la presión de saber de Kate que 3 miembros de la clínica donde fue operada intentaron acceder a su historial médico. Mi trabajo siempre me ha dado una profunda alegría y espero poder regresar cuando sea capaz, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. El Palacio de Kensington, sede del Principado, señaló que no darán detalles sobre la naturaleza del cáncer ni sobre la duración del tratamiento. Con la princesa de Gales son 2 integrantes de la familia real con cáncer. El rey Carlos III fue el primero en dar la noticia y continúa con el tratamiento. Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, fue trasladado ya a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Hoy su defensa apeló la decisión judicial y busca obtener medidas sustitutivas. Diego Puente con más detalles. Francisco Sebastián Barreiro Abad fue trasladado la mañana de este viernes a la cárcel La Roca de máxima seguridad en Guayaquil. El hijo de la vicepresidenta Verónica Abad cumplirá ahí la orden de prisión preventiva mientras se desarrolla el caso Nené. La defensa confirmó que el operativo de su traslado empezó a las 11:30. Fue escoltado por policías y agentes penitenciarios desde el complejo judicial en el norte de Quito. En ese lugar se desarrolló horas antes la audiencia de formulación de cargos. La jueza María Fernanda Castro acogió el pedido de Fiscalía de solicitar prisión preventiva y dio paso al inicio de la instrucción fiscal, que durará 90 días. Esta mañana la defensa de Barreiro Abad presentó una apelación para que se le otorguen medidas sustitutivas. No se ha justificado por parte de la acusación estatal que exista este riesgo procesal. Sin embargo, sí hay otras medidas que son totalmente aplicables a este caso y es lo que justamente se va a sostener en apelación. El fiscal anticorrupción, Carlos Alarcón, respaldó la solicitud de prisión preventiva por el historial migratorio de Barreiro, que registra al menos 5 viajes internacionales en el último año, y porque su madre trabaja en Israel por orden del presidente Daniel Noboa. La Fiscalía acusa a Barreiro por solicitud de tráfico de influencias, delito sancionado con hasta 5 años de cárcel. Según la teoría del caso, Barreiro y otra persona que elabora como asesor vicepresidencial solicitaron $1,700 mensuales a un tercero a cambio de que ocupe la coordinación de comunicación. Según la Fiscalía, el hecho ocurrió desde noviembre, cuando Verónica Abad asumió la vicepresidencia. Dentro de los 19 elementos de convicción se presentaron fotografías, videos y transcripciones de encuentros entre el procesado y la supuesta víctima.
Un juez había autorizado los seguimientos al hijo de la vicepresidenta. También consta una fotografía de una letra de cambio parcialmente quemada en el basurero de la oficina particular de Barreiro en Cuenca, lo que propició allanamientos en este lugar y en su casa. En Quito hubo similares operativos en la vicepresidencia y en un hotel donde se habían realizado las reuniones. El caso empezó tras una denuncia de la víctima en el buzón de transparencia de la Fiscalía. Este jueves, un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva en contra de la abogada Vivian Hernández, pero no se ha ejecutado por desconocerse la ubicación de la procesada por lavado de activos. La actualización de este caso con Fabiola Santana. Desde este jueves hay una orden de prisión en contra de la abogada Vivian Hernández, procesada por lavado de activos en el caso Amistad. Lo decidió el juez de delitos de corrupción José Cornejo. Se desconoce la ubicación de Hernández. El juez también ordenó congelar las cuentas de la abogada y de sus dos empresas de asesoría jurídica por $18 millones. Ese es el monto del presunto lavado de activos que sostuvo el fiscal David Bermeo. Además, prohibió vender 4 autos lujosos de su propiedad. A los colaboradores de la estructura, Luis Ortiz y Erika Carvajal, empleados de ella, tendrán que presentarse periódicamente y no salir del país. La investigación penal durará 3 meses. Según el informe de la Unidad de Análisis Financiero de 2022, con el que arranca la investigación, solo entre 2011 y 2021, Vivian Hernández y sus empresas movieron $13.7 millones. El mayor monto se registra en las cuentas de Hernández con 9.8 millones, aunque solo reportó 2.9 millones al SRI, mientras que la empresa Asesoramiento Jurídico Global Integral Abogados ABBHV tuvo movimientos bancarios por $3.7 millones, pero reportó 1.3 millones. Y Global Strategy Law BHV tuvo ingresos por $146,000 y solo declaró $48,000. Hernández tenía una vida lujosa. Entre 2020 y 2021 adquirió 3 vehículos de alta gama, 2 de $69,990 cada uno y otro de $84,800. Era dueña de 2 departamentos y un terreno en Tabacundo. El fiscal antilavado dijo que el 90% de las transacciones las hicieron en efectivo y por debajo del umbral permitido por la UAFE para no ser detectados. Las empresas de Vivian Hernández, a quien ya se dictó prisión preventiva en la investigación por lavado de activos, también tenían vínculos con el fútbol, según lo afirmó la Fiscalía. La Federación Ecuatoriana de Fútbol fue señalada como cliente principal. La administración actual de esa institución deportiva informó que Hernández fue desvinculada en el año 2019, mientras que miembros del directorio anterior aseguran que les llama la atención los montos cancelados a Hernández. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. El reporte de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, del cual Fiscalía se sostiene para su investigación, revela varios puntos sobre las empresas de Vivian Hernández. Uno de los principales es la vinculación que tenían con el mundo del fútbol. Según señala el documento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol era su principal cliente. Hernández recibió $770,000 entre 2017 y 2019 de esa entidad, mientras que en el sistema financiero se hallaron depósitos en efectivo por $462,000 y $467,000 en transferencias y cheques. Hasta ahora no se ha revelado cuántas transacciones se hicieron para llegar a este monto. Al respecto, la Federación informó que con el ingreso de la administración actual, el 31 de enero de 2019, se terminó la relación con Hernández, contratada en la gestión anterior, en una relación de prestación de servicios profesionales. El ex vicepresidente de la entidad deportiva nacional, Alex de la Torre, aseguró a Televistazo que los montos revelados le llaman la atención. Dijo que esa contratación la hizo el presidente de la federación de aquel entonces, Carlos Villasís, sin informarle al directorio, y que en una sesión hubo un reclamo por este tema. Incluso que había contrataciones que excedían los montos permitidos y que de los pagos se encargaba Villasís con la tesorera Marisol Corral, quien sigue en funciones en la FEF. Televistazo se comunicó con ella y con Carlos Villasís. Sin embargo, hasta el cierre de este reporte no hubo respuesta. La federación tampoco se ha manifestado sobre este punto. La defensa de Vivian Hernández sostuvo que ella prestó servicios de asesoría como consultora y no como abogada en ejercicio, y que todo fue facturado y tributado. La tarde de este viernes, peritos de criminalística extrajeron videos de redes sociales en los que aparece el narco Leandro Norero antes de morir, enviando mensajes al exdirector del SNAI, Pablo Romero, procesado por el caso Metástasis. Fabiola Santana tiene más detalles.
La Fiscalía sigue sumando elementos en el caso Metástasis. Solicitó descargar y poner en cadena de custodia 2 videos en los que aparece el narcotraficante Leandro Norero antes de ser asesinado en la cárcel de Cotopaxi y Claudia Garzón de la Comisión de Pacificación de Cárceles vinculada al caso. Uno está publicado en la red social TikTok. En él Norero envía un mensaje a Pablo Ramírez, entonces director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, también procesado. Mi Pablito querido, buenos días. Acá me encuentro en la Tacunga y acá estamos con Leandro, que quiere saludarte y conversar contigo. ¿Qué tal, mi general Pablo? Un gusto saludarlo. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero la exposición y la persona que está aquí al lado me ha hablado maravillas de usted. Otro extracto fue publicado en YouTube y, según la descripción, grabado en julio de 2022. Norero le agradece a Ramírez por llevarlo y mantenerlo en la cárcel de la Tacunga. Y hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá. El juez ya dispuso al jefe de laboratorio de criminalística que designe un perito para hoy a las 2 de la tarde en audiencia descargar esos videos y mantenerlos en cadena de custodia. A las 3 de la tarde está previsto que otros 2 peritos hagan el reconocimiento de una libreta de Mayra Salazar, detenida en el caso Metástasis y testigo protegido del caso Purga. Entre otras publicaciones que pide fijar la Fiscalía están en la red social X, en la que el abogado de Norero, Cristian Romero, también procesado, publica los logros obtenidos en sentencia de Norero y su familia. También los casos que llevaba de Jacobo Bucarán, defendía resoluciones que dejaron en libertad a Jorge Glass y Daniel Salcedo y las resoluciones de otros procesados por asesinatos. La Fiscalía también ordenó extraer las publicaciones del prófugo Javier Jordán, en la que se refieren al accionar de la Fiscalía en el caso Metástasis y las intervenciones de su abogado desde Estados Unidos. Son una parte de las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía que se ejecutan en el marco de la investigación penal por delincuencia organizada. Toque de queda. Vida a cuentagotas. Tras la reducción de las horas del toque de queda en el país, el sector comercial estima que la recuperación representará $2,5 millones en ventas adicionales por día. La industria hotelera, de alimentos, turismo y el comercio son las más beneficiadas, según los gremios productivos. William Young con las proyecciones. La reducción de 1 hora en el toque de queda en ciudades como Guayaquil y Quito tendrá un impacto directo en el comercio. Las estimaciones indican que con una jornada extendida, las ventas se recuperarán en un 25% por hora a escala nacional. Es decir, que esta modificación de tiempos generará $2,5 millones adicionales por día. No solamente es la hora exacta, sino porque la gente tiene que ir a sus casas, entonces es 1 y quizás 2 horas que dejan de vender. Y si los negocios estarán abiertos más tiempo, la jornada nocturna será más productiva, según González. Las proyecciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil muestran que entre las 19 horas y la medianoche se podrán generar cerca de $13 millones. Pero eso solo en el sector comercial. Mientras que en el turístico también son optimistas y creen que estos nuevos horarios del toque de queda les permitirá recuperar el 30% de su movimiento, lo que al mes representaría unos $100 millones. 52 negocios están vinculados con el sector turístico, transporte, líneas aéreas, agencias de viaje, operadores turísticos, bares, discotecas, que estaban ya muertos. Y adicionalmente es la recuperación de empleo. Esta reactivación va de la mano con las disposiciones que se dicten desde los municipios para atraer más turistas, en especial en cantones pequeños. 10 alcaldes de Guayas se reunieron este viernes. Proponen ejecutar nuevos calendarios de actividades populares. Donde se generen integraciones sociales, culturales, deportivas, etcétera. Generar emprendimiento que vaya inducido a que la economía mejore en las localidades. Aunque aclaran que los operativos para mantener la seguridad por las noches dependerá de cada municipio.
La modificación del horario del toque de queda empezó a reactivar la vida nocturna en los cantones con alto riesgo delictivo como Quito y Guayaquil. Desde anoche, en locales de la capital de Guayas, mejoró el flujo comercial, incrementando las ventas. Diego Cuenca describe el panorama. La vida nocturna empezó a reactivarse luego de que el gobierno modificó el horario del toque de queda, principalmente para Quito y Guayaquil, que son los cantones con alto riesgo delictivo. Los más de 2.600 restaurantes del puerto principal aprovecharon para ofertar música en vivo y atraer clientes que hace casi 2 meses evitaban salir por la restricción. Hay muchas personas que trabajan en esos lugares y no es posible que por las circunstancias que pasan en el país eso no pueda prosperar. El horario se redujo y ahora es desde la 1 hasta las 5 de la madrugada, medida que beneficia a la realización de conciertos. 5 eventos este año y aproximadamente por eventos internacionales estamos hablando que 500 personas están trabajando en las producciones. Para la Asociación de Restaurantes del Guayas, tener 1 hora más para recibir a clientes significa un incremento en sus ventas. Un porcentaje de un 40%, de un 50% aproximadamente, sí los ayuda. Porque de por sí la hora pico normalmente para los restaurantes de la noche es de 10 a 11 de la noche. El ambiente de reactivación no es tan alentador para los bares y discotecas, porque las personas que van a bailar o a consumir bebidas alcohólicas se ven obligados a retirarse desde la medianoche para llegar a sus casas antes del toque de queda. Según la Asociación de Centros Nocturnos de Guayas, los 150 negocios que hay en Guayaquil empezarán a subir sus ventas a cuentagotas. Prácticamente ya está la gente farreando a esa hora, entonces sí nos mueve bastante, por lo menos un 10% más nos incrementa. Ambos gremios esperan tener más afluencia de personas en sus locales durante este fin de semana. El estado de conflicto armado interno multiplica el uso de las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuyo mantenimiento se cumple para repotenciar la flota. A eso se añade la llegada a Cotopaxi del nuevo avión C-130 Hércules para la lucha contra el narcotráfico. Bessie Granja con el informe. Hasta el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi arribó este jueves la nave C-130 Hércules de la Aviación de Estados Unidos para fortalecer la flota de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. Su llegada tardó 6 meses y fue parte de un acuerdo de cooperación firmado por el exministro de Defensa, Luis Lara, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según las autoridades, también con la incorporación del Hércules se espera incrementar la capacidad de respuesta de la FAE ante situaciones de emergencia y desastres naturales. A la par, la institución ejecuta el mantenimiento de su flota, cuyas operaciones se incrementaron por el estado de conflicto armado. Esta aeronave es una aeronave Boeing que transporta tropas especialmente, tiene una capacidad de más de 100 pasajeros y ha venido siendo utilizado en el despliegue y movilidad del personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, así como para atender otros requerimientos del Estado. Esta vez personal técnico vino desde la Tacunga a Guayaquil para realizar el mantenimiento al avión Boeing 737-200. También este equipo realiza inspecciones a los aviones caza utilizados por la FAE para evacuaciones aéreas y el traslado de tropas. Minería, el nudo gordiano. Esta tarde, durante el segundo encuentro nacional antiminero liderado por la CONAIE, se definieron acciones en defensa de los territorios por el avance del extractivismo. Carla Delgado informa que anunciaron un paro localizado para el miércoles de la próxima semana. 8 horas duró el segundo encuentro antiminero liderado por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, en donde se definieron acciones contra la minería. El principal anuncio es que ejecutarán un paro solidario el 27 de marzo en los territorios afectados por la minería. Y la llegada de delegaciones solidarias desde el día martes 26 de marzo. Avanzar en una acción solidaria con la lucha antiminera de Palo Quemado, contra la criminalización de los luchadores y luchadoras sociales de las naves. Por ahora descartaron protestar en Quito y pidieron desmilitarizar Palo Quemado y Las Pampas en Cotopaxi. Otra de las resoluciones es la conformación del Frente Jurídico Antiminero. De manera inmediata se impulsarán acciones legales permanentes y diversa índole
para la defensa de los defensores y defensoras criminalizados y criminalizadas de los territorios. En el encuentro participaron líderes de las regionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y de la Costa, así como de organizaciones y colectivos antimineros. Autoridades todavía no pueden controlar en su totalidad la minería ilegal que tiene presencia en al menos 17 provincias. Diego Cuenca describe las zonas más afectadas que principalmente se concentran en la Amazonía ecuatoriana, cerca de las fronteras. Mientras los grupos indígenas se resisten a las concesiones mineras, hay otros territorios en al menos 17 provincias donde todavía hay minería ilegal y se han realizado más de 400 operativos para frenar esa producción ilícita durante el 2023. Según la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, las localidades más afectadas son Imbabura, Napo, Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. En su mayoría, la cercanía de esas localidades con las fronteras de Colombia y Perú son esenciales para el comercio ilícito de oro, el contrabando de explosivos, mercurio, armas, entre otros materiales. Su impacto ambiental es más grave que el de la minería formal, precisamente por no ser controlada. Las piscinas con mercurio contaminan la tierra y las fuentes de agua. Incluso si quieren hacer trabajos de remediación, quedan rastros de los químicos altamente tóxicos, huellas que se siguen viendo cerca del río Jatunyacu, frente a las comunidades amazónicas de Yupsupino, que se ubican en el cantón Tena, provincia de Napo, donde en el 2022 hubo una intervención para desalojar a 700 mineros ilegales, que usaban 40 maquinarias. No hay reportes de que las agrupaciones indígenas se enfrenten a esas organizaciones mineras, que en su mayoría están vinculadas al narcotráfico y que generalmente tienen hombres armados resguardando esos territorios, al punto que incluso las autoridades tienen dificultades para ingresar. En medio de esa clandestinidad se arma una microeconomía ilegal, donde se promueven otras actividades clandestinas como prostíbulos, bares y la contratación de inmigrantes indocumentados. Un panorama similar ocurre en Imbabura, específicamente en la Merced de Buenos Aires. En el cantón Urcuquí, los mineros informales siguen explotando material aurífero. Y eso ocurre porque aún hay bocaminas que no se han cerrado tras el desalojo masivo que el gobierno de la época hizo en el 2019. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Ecuador por violar los derechos de Rogelio Viteri, quien sufrió represalias de las Fuerzas Armadas luego de denunciar un caso de corrupción en un contrato de seguros de aeronaves. Ahora el Estado deberá indemnizar a la víctima y ofrecerle disculpas en un acto público. Jacqueline Rodas con más de este caso. En compañía de su familia, Rogelio Viteri escuchó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Londres, Reino Unido, país que le dio asilo. La mañana de este viernes, desde Costa Rica, la presidenta de la Corte dio a conocer la condena en contra del Estado ecuatoriano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria, así como la estabilidad laboral. Gracias a todos. Así llega a su fin este caso que empezó en 2002, cuando Rogelio Viteri era agregado militar en la Embajada de Ecuador en Londres. Denunció un hecho de corrupción de las Fuerzas Armadas en un contrato de seguro de aviones con una empresa inglesa y por ello fue perseguido, sancionado y perdió su carrera militar. Ahora será indemnizado. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, indemnización por daño material e inmaterial, reintegro de costos, gastos y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. El monto de la indemnización se detallará en la sentencia escrita. La Corte también dispuso otras medidas de reparación. Ecuador deberá ofrecer disculpas públicas a Rogelio y su familia y reconocer su responsabilidad internacional en un acto público, dar las garantías para que regresen al país de forma digna y sin sufrir persecución, y capacitar a las Fuerzas Armadas y a las autoridades militares sobre protección a denunciantes que expongan hechos de corrupción. Caso Purga, la mafia judicial.
Según los chats del caso Purga, Mayra Salazar tramitó acuerdos con la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil para que los jueces de la Corte de Justicia del Guayas no sean multados por los agentes cuando circulen por la provincia. En la ATM se envió una circular comunicando esa disposición al cuerpo de vigilantes y también se les hizo firmar un documento de confidencialidad. Luisa María Heredia con el informe. A jueces de la Corte de Justicia del Guayas, gracias a la gestión de Mayra Salazar, ni los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador ni de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil los podían citar. Con ambas instituciones, según consta en el chat, extraído del celular de la procesada por delincuencia organizada con el asesor de la ATM, Fadul Mosquera, había un acuerdo. La siguiente conversación se dio el 13 de octubre de 2023. Hola Mayra, a partir del lunes se cumple lo acordado. Supongo que los jueces tienen credenciales para que los agentes puedan ver que efectivamente es juez. Jeje, deberían, pero no todos tienen porque no hay plata. No sé si de pronto, al igual como hicimos con CTE, se emite una resolución general y se la damos a cada juez para que la tenga en su poder y la presenten junto a sus credenciales. El jeje me dice que es complicado, que nos comprometemos con hacer así. Si bien en ese momento no se redactó la resolución general que quería Salazar, lo que sí circuló en la entidad fue este documento, con fecha 18 de octubre de 2023. En el artículo 1 se le comunica al cuerpo de agentes que deben brindar facilidades a los jueces de la Sala de la Corte y tribunales contencioso y administrativo para que circulen con vidrios polarizados sin tener permiso. De emitirse una citación por otro tipo de infracción, simplemente se daba de baja, como también le escribió Mosquera a Salazar en el chat. Nosotros nos encargamos de que la impugnación sea administrativa y bajar la multa. La entidad hizo firmar a los agentes un acuerdo de confidencialidad que impide a los funcionarios emitir declaraciones sobre el tema. Desde el miércoles, Televistazo solicitó una versión a la ATM, sin recibir una respuesta. En cuanto a Fadul Mosquera, sigue en la institución. Forma parte de la Dirección de Vinculación Ciudadana. Un policía fue asesinado durante un operativo de rescate a una persona secuestrada en la parroquia Febres Cordero en Babahoyo. La entidad policial logró la liberación de la víctima y detuvo a 10 sospechosos. Odette Camacho con más detalles de lo ocurrido. La Policía Nacional buscó por aire y tierra a los integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro. La madrugada del viernes se hizo el último de 3 operativos en el recinto Pueblo Nuevo, parroquia Febres Cordero, zona rural de Babahoyo, pues tenían la denuncia del secuestro de un hombre de 43 años, por cuya liberación los delincuentes exigían $5,000. Cuando los uniformados avanzaban rumbo a la vivienda, fueron atacados a tiros desde un vehículo. Un grupo corrió a liberar al secuestrado, mientras otro repelía el ataque que llevó a la muerte al cabo segundo Stalin Quimbiurco. En estas circunstancias, el compañero policía, que era del FICE, lastimosamente, tenía su chaleco de protección, su casco balístico y recibe un disparo a la altura de la cabeza. 10 personas fueron arrestadas en varios inmuebles, varios de ellos miembros de una misma familia. El gobierno consiguió la aprobación de su 5ª ley económica en la Asamblea Nacional. La bancada de Construye y el Partido Social Cristiano le dieron los votos al oficialismo para la ley de fortalecimiento turístico. Sin embargo, parte del correísmo apoyó la norma, contradiciendo a la mayoría de sus compañeros. Patricio Díaz informa lo que pasó en la sesión. La sesión empezó cerca de las 7 de la noche. Después de la lectura de las recomendaciones del informe sobre la ley de fortalecimiento turístico, intervino Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora del bloque oficialista. Presentó la ley y justificó que trate otros temas, además del turismo. Hablar de turismo es hablar de economía. Esta ley necesariamente debe incluir alivios y temas que puedan solucionar problemas de distintos sectores y que reactive la economía de nuestro país. Mientras hablaba, en uno de los costados de la sala, tras el cristal, el ministro de Turismo, Nils Olsen, movía la luz de su celular junto a quienes lo acompañaron para apoyar la aprobación de la norma. Al otro lado, el correísmo se retiró. En ese bloque, parecía hasta ese momento que el rechazo a la ley era una decisión de todos. El legislador de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, enérgico, cuestionó que haya una nueva remisión de intereses, multas y recargos, no solo para el sector turístico. Nueva remisión tributaria
y ni siquiera al turismo, generalizada. Menos plata para el fisco. Eso quieren aprobar para incentivar el turismo. No cuenten con mi voto. Del otro lado de la mayoría, el Partido Social Cristiano fue enfático en su apoyo a la norma y cuestionó los argumentos de sus aliados correístas. Cuando esos sectores fueron gobiernos, entonces ahí la remisión era buena. Pero resulta que la remisión ahora es mala. ¿Sabe qué, señores? Nosotros no somos los que le metemos la pata a ningún gobierno para que le vaya mal. Nosotros somos gente respetuosa. A la hora de votar, Construye, el Partido Social Cristiano e independientes dieron su apoyo. Pero sorpresivamente, 7 legisladores del correísmo también le dijeron sí al proyecto, contradiciendo a la mayoría de sus compañeros que se fueron por el no. Al final, se alcanzaron 83 votos a favor. El texto pasa así al Ejecutivo, que puede hacer observaciones y devolverlo a la Asamblea. Pero el Legislativo se va 15 días de vacaciones y no, más bien resaltó la aprobación de su quinta ley urgente. Si decide no vetarla, ahora sí, entrará en vigencia. Y precisamente en el correísmo hay malestar y sorpresa por la decisión de 7 legisladores de su bancada de respaldar la ley de turismo. Lenín Artieda informa que la decisión era oponerse a ese quinto proyecto presentado por el presidente Daniel Noboa. En el bloque legislativo de Revolución Ciudadana hubo sorpresa el jueves por la noche. Sorpresa y también malestar dentro de la organización porque las cosas no se hicieron como se había convenido. El ex candidato presidencial Andrés Arauz en redes sociales lo hizo público. Escribió: 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana se apartaron de la decisión de la bancada y del movimiento de votar en contra de una ley que no soluciona nada, que contiene artículos de contrabando y que da total discrecionalidad a Noboa para perdonar impuestos. Lamentable. Y es que durante la sesión previa a la votación del proyecto de ley de turismo, el bloque legislativo correísta salió momentáneamente del salón del Pleno para tener una reunión. Allí se manifestó que la postura debía ser la de votar en contra y se lo sometió a votación en el chat de asambleístas. Ganó la posición de oponerse y se suponía que, orgánicos como son, todos debían manifestarse en ese sentido. La ley perdió su espíritu. En realidad, la ley, que era una ley que impulsaba el turismo, terminó siendo una cobija de retazos. Y pese a ello, legisladores del correísmo decidieron apoyar el proyecto de ley. Pierina Correa, Pamela Aguirre, Marcela Holguín, Milton Aguas, Johanna Ortiz, Javier Jurado y Henry Bosques fueron contra la decisión del bloque y apoyaron al gobierno. Otros 4 legisladores de esa bancada no estuvieron presentes y tampoco principalizaron a sus suplentes: Victoria de Sintonio, Alexandra Arce, Leonardo Berresueta y Mauricio Zambrano. Dentro del bloque, algunos legisladores que se apartaron de la decisión concertada expresaron motivos que no terminan de convencer a sus compañeros. La asambleísta Paola Cabezas no cree que esta votación sea la evidencia de un cisma dentro de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, expresa que si alguien no se siente a gusto con lo que determina la organización y el bloque, entonces esos legisladores deberían tomar decisiones. Y si de repente ya existen compañeros que sienten que ya acá no es, como se dice, donde no es, no es. Y creo que también es honesto poder tomar una decisión. Los 7 votos de la bancada correísta no tuvieron incidencia en la aprobación de la ley, que registró 83 respaldos. Un motivo adicional para que dentro del correísmo no se encuentre explicación y se genere un malestar por la postura de sus compañeros que se alinearon con el gobierno justo en la ley que esta vez habían resuelto no apoyar. La excomisionada de Paz, Miriam Alejandra Delgado, es parte del último grupo de procesados en el caso Metástasis. La Fiscalía la acusa de ayudar al narcotraficante Leandro Norero y a cambio recibir un pago en su cuenta bancaria. Jacqueline Rodas con los detalles. En el último grupo de procesados del caso Metástasis está Miriam Alejandra Delgado, profesora universitaria que formó parte de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, creada por el expresidente Guillermo Lasso. Según la fiscal Diana Salazar, participó en la red que ayudó al narcotraficante Leandro Norero mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi. Entre los elementos que presentó para vincularla está un chat entre Norero y alias Rayo,
uno de sus operadores que se encargaba de hacer pagos a las cuentas bancarias que le mandaba a su jefe. El 19 de septiembre de 2022, Norero le manda un número de cuenta, el nombre Alejandra Delgado, el nombre del banco y 3,000. Rayo le contesta: ya le hago, señor, deme un momentito. Minutos después le manda esta foto del comprobante de depósito que sale a nombre de Miriam Delgado por $3,000. La fiscal pidió al Banco del Pichincha que certifique si este depósito se hizo y si la cuenta en efecto pertenece a la excomisionada. El banco envió los movimientos de su cuenta y se pudo comprobar que ese día se hizo el depósito. En la audiencia de formulación de cargos, el juez Felipe Córdoba preguntó al abogado de Miriam Alejandra Delgado cuál es su alegación sobre ese depósito. Él respondió que se trata de un chat entre terceros, que la transacción se tiene que investigar para determinar su procedencia y quién dio la orden. También pidió que se investigue cómo se pagaba a los comisionados y si era en efectivo de un fondo de gastos reservados. Delgado no está presa. El juez le dictó medidas alternativas por considerar que no está claro si cumplió algún rol en la estructura criminal de Norero y porque el depósito se hizo cuando ella ya dejó de ser comisionada. Una ecuatoriana estudiante de telecomunicaciones desarrolló un programa de interpretación de lengua de señas mediante inteligencia artificial. Su creación ya es utilizada en una unidad educativa de Chimborazo. Ángel Pilatuña con la historia. Con el objetivo de derribar barreras de comunicación con personas con discapacidad auditiva, Medellín Cusme Quintanilla, de 23 años, estudiante de telecomunicaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desarrolló un programa de interpretación del lenguaje de señas ecuatoriano Gabriel Román. El software cumple dos funciones principales, una denominada entrenador, que consiste en enseñar y corregir los gestos. La interfaz presenta una ventana con un menú que despliega las letras del alfabeto. El usuario selecciona el carácter que desea aprender y al realizarlo, en otra ventana el programa determina si es correcto o qué aspectos debe mejorar. La segunda función es la de traductor. Al presionar esta opción se abre una ventana y el usuario realiza las señas y esta se convierte en palabras en tiempo real. Es destinada para las personas que ya tienen un nivel intermedio avanzado de lenguaje de señas dactilográfico. Entonces, esta está destinado especialmente para la formación de oraciones. Medellín es oriunda de Atacames Esmeraldas. Empezó desarrollando este software como su proyecto de titulación, bajo la supervisión de Jefferson Rivadeneira, quien indica que una de sus características principales es que se formó con un sistema de inteligencia artificial que permite el reconocimiento biométrico de la mano para detectar sus movimientos. El proyecto tardó un año en completarse y ahora este sistema se ha implementado de forma gratuita en la unidad educativa especializada para sordos de Chimborazo, donde hay 34 alumnos. El plan a futuro es integrar este sistema en un sitio web o en aplicaciones móviles para mejorar la accesibilidad. Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en Ecuador hay 67.929 personas con discapacidad auditiva. En Quito se desarrolla una feria de libro con editoriales y expositores. Habrá de talleres, conversatorios y actividades para niños durante este fin de semana, como lo detalla Adriana Bermeo. 3 días con el libro como protagonista. Desde este viernes hasta el domingo se desarrolla la tercera edición de la Feria de la Cámara Ecuatoriana del Libro, que reúne a 20 casas editoriales y 25 expositores en el primer piso del centro comercial Portal Shopping. El objetivo es volver la lectura parte de lo cotidiano, acercar el libro a la gente, que quienes acudan a este punto de comercio puedan visitar los stands, escoger los textos y aprovechar las ofertas. Las 2 primeras ferias también se realizaron en centros comerciales de la capital y está previsto que en este año se organicen 2 más. Vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener charlas, conversatorios, micrófonos abiertos para que toda la clientela pueda participar en estos eventos. La feria está abierta desde las 10 hasta las 21 horas. Hay actividades especiales a partir de las 11 con el lanzamiento de novelas, cómics, poesía y libros de ciencia y salud. Hay un stand de la Corporación Eugenio Espejo en el que se podrá inscribir para recibir libros de escritores ecuatorianos mensualmente. Con su planilla cancelada, se acercan a nuestros diferentes puntos de servicio donde pueden retirar su libro y su revista cada mes. Como cierre de la feria, el domingo habrá un taller con 5 escritoras ecuatorianas: Andrea Pesantes, Nidia Córdoba, Susana Vaca, Silvana Larrea y Soledad Barea.
El plato estrella de la Semana Santa, la fanesca, inició en Ecuador con carne de llama. Elaine Sánchez nos cuenta más de la historia de esta comida ancestral y por supuesto su evolución. Lo que se conoce hoy como fanesca, hace 3000 años se llamaba uchucuta, es decir, granos tiernos con ají y hierbas. Los indígenas de la Sierra Norte empezaron con la tradición para celebrar las cosechas de granos tiernos en marzo. Carlos Gallardo, investigador gastronómico de la Uniandes, recorrió el país durante 15 años estudiando el origen de este plato. Historiadores, ayudados por 38 abuelos de las comunidades indígenas de 3 regiones, documentaron los ingredientes que se usaban antes de la colonización española. La llama era la proteína estrella por ser una carne suave, carecer de tufo y ser de rápida cocción. La arveja y el bacalao fueron introducidos por los españoles desde 1526. Ellos instalaron la idea de no comer carne durante los días santos. En la sierra los indígenas preparaban la fanesca con quinoa, carne de llama, cuy, achoccha y mote. En la costa ponían camarón, peces, mariscos de todo tipo, verde y papa china. En el oriente, peces de río como maito, cachama y animales como la guanta. Es un plato criollo por ciertos elementos y productos al momento de colonizar, pero la uchucuta en realidad lo utilizaban ya todos estos pueblos ancestrales. Los métodos de cocción también han cambiado. Antaño se usaban utensilios de barro, tuxpa y leña. Los investigadores aseguran que es un plato 100% ecuatoriano. En Colombia hay la juanesca, pero se trata de otro plato. Y ese sabor al barro, a la tuxpa que se utilizaba antes, aportaba muchísimo a todas las preparaciones que se utilizaban. Una de las conclusiones de la investigación es que en Manabí la fanesca se sirve todo el año, pero es conocida como biche. No hay, por supuesto, una receta única de la fanesca. 23 imágenes buscan recuperar la figura femenina en la construcción de la historia de la provincia del Guayas. Es una exposición que se inauguró en el Museo Naín Isaías en Guayaquil. Estefanía Arias cuenta que se utilizó la técnica del fotobordado en las piezas. Son mujeres que fueron parte de la historia de la construcción de la provincia del Guayas, que aparecen en libros y álbumes de 1910 a 1920, pero cuyos nombres no fueron escritos. Es Pensil del Guayas, una exposición que busca recuperar la figura femenina como parte de estos hechos. Las 23 imágenes se exhiben en el Museo Naín Isaías en Guayaquil y fueron recopiladas por la fotógrafa Andrea Zunino junto a otros 9 colaboradores. Y esto es lo que trata de reivindicarse la obra. Pensil de Guayas trata de llenar esta historia de Guayaquil, del Guayas, su construcción social como parte de la historia, la mujer. La curadora de la muestra fue la artista colombiana Adriana Ríos. Para restaurar algunas de estas fotografías, se utilizó el fotobordado como técnica principal. Puntadas, explicó Zunino, que refrescan la memoria. Los nombres que están impuestos en las obras no son de las mismas fotografías. Son mujeres que yo encontré dentro de los textos, periódicos antiguos, libros anteriores. La exposición estará abierta hasta el 20 de abril, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es gratuito. La palma de cera está en peligro de extinción en Ecuador y su venta está prohibida y penada en la ley. Sin embargo, existen otras alternativas mucho más amigables con el ambiente, como nos cuenta Vanessa Robles. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa acorde a la tradición católica. Muchos fieles salen en procesiones llevando ramas para bendecirlas y tenerlas en sus casas. Pero frecuentemente estos arreglos utilizan la palma de cera, pese a que su uso está sancionado en el Código Penal con entre 1 y 3 años de cárcel y multas económicas que van de $500 a $5.000. Pero ¿cuáles son las alternativas para los devotos que quieren participar de la ceremonia religiosa? En su reemplazo, se puede usar laurel, maíz, paja, arrayán o totora. 2.000 inspectores y personal de la Policía Ambiental harán controles en las iglesias y mercados este fin de semana, como parte de la campaña Tradición y Conservación van de la mano.
que se despliega en todas las provincias, principalmente en Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo y Azuay, áreas propicias para su cultivo. La palma de cera demora entre 80 y 100 años para crecer. Puede llegar hasta los 25 metros de altura y es vital para la supervivencia del perico cachetidorado y el oro orejiamarillo, que según la lista roja de aves del país, son críticamente amenazadas. Asimismo, sus frutos son alimentos para tucanes, pavas de monte, venados, entre otros. Hoy en una nueva entrega de Ecuaterra les hablaremos del complejo lacustre Atillo, considerado como uno de los paisajes más asombrosos del Ecuador. Su valor más relevante es el aporte hídrico. Carla Delgado viajó hasta Chimborazo y tiene más información. Desde el aire se aprecia la magnitud y también su belleza. Es el complejo lacustre Atillo, en el Parque Nacional Sangay, en la provincia de Chimborazo, a 90 kilómetros de la ciudad de Riobamba. Esta red de lagunas cristalinas y agua pura se formaron en los puntos más altos de la cordillera oriental, en la zona central del parque, en el kilómetro 78 de la vía Riobamba-Macas. El Parque Sangay tiene 337 lagunas y 14, las más importantes por su tamaño, están en el complejo Atillo. 4 lagunas bordean la carretera. Se encuentran rodeadas de picos, riscos, áreas extensas de pajonales. Las lagunas son profundas. La temperatura de la zona oscila entre 6 y 15 grados, característico de un ecosistema de páramo. Los riachuelos y las caídas de agua armonizan el complejo. El 20% de la demanda nacional de energía es satisfecha por el agua que se produce en los páramos del Parque Nacional Sangay. Los páramos del Parque Nacional Sangay producen alrededor de 900 metros cúbicos por segundo. Parte de ellos van hacia la parte del proyecto hidroeléctrico Paute, que están las 3 hidroeléctricas, y parte de esto también hacia la parte norte, donde están Agoyán y San Francisco. Las lagunas son tan numerosas como diversas. Las hay casi redondas o rectangulares. En casos como este simulan un mapa del continente americano. Esto hace más llamativo el paisaje. La Laguna Magdalena alberga plantas acuáticas, una muestra innegable de la ausencia de contaminación. Muy cerca hacia el sur, las aguas de la Laguna Cuyuc alimentan al río Chambo, uno de los principales afluentes de la provincia. A unos 10 kilómetros aparece entre los pajonales la Laguna Negra, rica en minerales, como delata el color de sus aguas. Es una de las más visitadas porque hasta los ancestros aseguran que conserva una energía especial. Alimenta el río Pano en la provincia de Morona, Santiago. El paisaje alberga unas 343 especies de aves. Las gaviotas andinas chapotean libremente. También están el pato andino y los cóndores. El complejo además es la cuna de animales mamíferos, cerca de 100, como los lobos de páramo, el oso de anteojos, la danta. Principalmente es la danta como ícono del Parque Nacional Sangay. La danta siempre busca saladeros en algunas partes de la tierra, de las rocas, también es herbívora. Y normalmente es corrediza, ya que ve a las personas, huye. Un paraíso natural, con unas 3.000 especies de árboles, arbustos y plantas, como la chuquiragua, el chocho de páramo, las epífitas, que crecen sobre las copas de los árboles como estas orquídeas. Atillo, un complejo lacustre, fuente de agua dulce para la flora y fauna de la zona. Una prueba de proyectos de conservación que funcionan en el país. A propósito de la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos, en Guayaquil, la procesión de Jesús del Gran Poder arrancará a las 3 de la tarde. Por seguridad, está prevista que dure 1 hora y media. Mientras en Quito, la procesión partirá desde la Basílica a las 9:30 y llegará a las 11 de la mañana a la iglesia de San Francisco en el centro histórico, donde habrá una misa campal.
Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Televistazo regresa mañana a las 7 de la noche en su emisión de fin de semana. Que tengan un buen sábado y domingo. Buenas noches.